un tiempo especial en el cual podemos meditar, podemos pensar, podemos ser edificados por la palabra de Dios. Y en este concepto que hay de profundizar, de sumergirnos, de dejar de estar a lo mejor ahí al costado, sino, vieron cuando vamos al río y a lo mejor si no sabemos nada, vamos de a poquito hasta donde yo esté firme. El tema es cuando hay que meterse más adentro y si no sé nadar, bueno, aprendemos y eso nos permite ir a otros lugares, a otras profundidades, que ese sea el concepto de esto, de conocer más a Dios, de meditar más en la palabra, de conocer principios, de poder durante el tiempo, luego de que escucho, poder orar, poder tener el compartir con otro para que yo poder generar esos cambios, esas determinaciones que tengo que tener porque escucho la palabra de Dios. Y yo veo que en mi vida hay cosas que hay que cambiar, bueno, entonces hay que hacerlo. Dios me llama a eso, ¿sí? Dios no te quiere dejar en ese estado como estabas antes de conocerle. Creíste en Él, aceptaste el sacrificio de la cruz, lo hiciste tuyo, empieza una nueva vida, pero el Señor no te quiere ahí, te quiere ver progresar, te quiere ver avanzar, te quiere ver crecer, nos quiere ver así a cada uno de nosotros. Y quiere que en realidad el Padre quiere que en cada uno de nosotros se refleje al Hijo. Entonces que podamos en esta mañana también considerarlo, pensarlo y poder avanzar en esto. Hablábamos con respecto a sumergirnos, hoy nos toca el tema de sumergirnos en el servicio y que esto pueda también llevarnos a cada uno a pasar por el escáner de Dios, cómo está mi servicio al Señor, dónde está basado mi servicio, dónde reposa y ahí poder agarrar y ver si realmente esto está conforme a lo que Dios quiere o no. Y ahí empezar a realizar esas modificaciones en mi vida. Algunas frases que noté con respecto al servicio, porque de una forma u otra todos en el mundo realizan un servicio. Y dice, el más pequeño acto de amabilidad vale más que la más grande intención. Servir a los demás es la mejor manera de crecer como persona. Cuando hagas algo por alguien que nunca puede pagarte, es cuando realmente vivís para servir. Cuando entiendas que servir a los demás es un privilegio, no una carga, lo entendiste todo. Y estas son frases, seguramente algunos de estos pueden que sean creyentes o no. Nosotros lo que tenemos que encontrar qué dijo Dios, qué nos enseñó Dios. Pero antes de eso, déjame contarte una historia. ¿Sí? La voy a leer tal cual. Dice, una noche de tormenta, hace ya bastantes años, un matrimonio mayor entró en la recepción de un pequeño hotel en Filadelfia. Se aproximaron al mostrador y preguntaron, ¿puede darnos una habitación? El empleado, un hombre atento y de movimientos rápidos, le dijo, lo siento de verdad, pero hoy se celebraron 3 convenciones simultáneas en la ciudad. Todas nuestras habitaciones, las de los demás hoteles cercanos, están ocupadas. El matrimonio manifestó discretamente su agobio, pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo tan horroroso pudieran encontrar dónde pasar la noche. El empleado entonces les dijo, miren, no puedo dejarles marchar sin más con esta propuesta. Si ustedes aceptan la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo me arreglaré con un sillón de la oficina, pues tengo que estar toda la noche pendiente de lo que pase. El matrimonio rechazó el ofrecimiento, pues le parecía abusar de la cortesía de aquel hombre. Pero el empleado insistió con cordialidad y finalmente ocuparon su habitación. A la mañana siguiente, al pagar la estancia, aquel hombre le dijo al empleado, usted es el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. Quizás algún día construya uno,
para devolverle el favor que hoy nos ha hecho. Él tomó la frase como un cumplido y se despidieron amistosamente. Pasados 2 años recibió una carta de aquel hombre donde le recordaba la anécdota y le enviaba un billete de ida y de vuelta a Nueva York con la petición expresa de que por favor acudiese. Con cierta curiosidad aceptó el ofrecimiento. Después de un breve recorrido, el hombre mayor le condujo hasta la esquina de la Quinta Avenida y la calle 34. Señaló un imponente edificio con fachada de piedra rojiza y le dijo: este es el hotel que yo estoy construyendo para usted. El empleado lo miró con asombro. Es una broma, ¿verdad? Puedo asegurarle que no, le contestó. Así fue como William Waldorf Astor construyó el Waldorf Astoria original y contrató así a su primer gerente, de nombre George G. Bolt. Es evidente que Bolt no podía imaginar que su vida estaba cambiando para siempre cuando tuvo el detalle al atender cortésmente al viejo Waldorf en aquella noche tormentosa en Filadelfia. Pero lo sucedido es una muestra de cómo servir a los demás es algo que tiene siempre un buen retorno, sobre todo cuando uno no lo busca ni lo espera. Oramos. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo que estamos en tu presencia. Y te pedimos que tú nos guíes, Señor, a leer tu palabra, a poder entenderla, a poder atesorarla en nuestros corazones y a poder ponerla por obra. Que tú seas glorificado en nuestras vidas hasta el día que nos ames a tu presencia. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Esta es una historia, ¿no? Qué interesante. Ahora, nosotros vamos a ver que a veces es real. Puede que haya recompensas a la vista de todos, o puede que no. Y ahí va a estar el gran tema para cada uno de nosotros. Por eso te invito a que busques en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo extenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os les digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que me recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor bendiga su palabra. Y acá quería que nos pudiéramos reposar para poder meditar en esto del servicio. Porque creo que es importante poder ver dónde estamos parados al momento que nosotros empezamos a servir. ¿Por qué servimos? Bueno, hay muchas razones. Porque bueno, hay que hacerlo así. Porque si no le sirvo a Dios no voy a ser bendecido. Porque, bueno, es algo que todo el mundo lo hace y considero que, bueno, hace falta algo, lo haré. Entonces, hay diversos pensamientos que puedo tener. Ahora, el servicio tiene que encerrar o se tiene que reposar sobre algunas columnas que yo quería hoy que pudiéramos compartir. Y acá vieron que el Señor va a hacer algo, pero previo a hacer algo, Juan escribe algo que realmente es interesante para pensar, porque él dice, ahí en el versículo 1, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, Jesús varias veces había dicho que no era su tiempo, que no era su tiempo. Podemos leer un poquito más atrás, dice ahí en el 12:20, habla que unos griegos que estaban en búsqueda de la verdad, en búsqueda de cosas, dice que agarra y iban de un lado a otro y en un momento llegaron y vieron que estaba Jesús y estaban los discípulos y se acercaron y querían verlo a Jesús, querían hablar con él. Griegos, gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Dice que le preguntan a uno y le viene a Andrés y Andrés, como siempre, con una característica que tenía, simple, no andaba con muchas vueltas, él iba siempre a Jesús. Lo agarró al pequeño, lo agarró a los griegos. Jesús, te los presento. Y empiezan a hablar. Y ahí fíjense lo que dice. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí en el 12:23. ¿Sí? Entonces acá también Jesús, ya sabiendo que llegaba el momento de que de Jesús ir a Jerusalén, ser crucificado, ser entregado en manos de pecadores, morir para pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros. Él ya lo sabía y como siempre lo ha hecho el Señor a lo largo cuando vamos leyendo los diferentes evangelios, ¿qué es lo que hace? Él siempre va mostrando las cosas que se dijeron de Él antes y las cosas que Él mismo está haciendo. ¿Para qué? Para, como dice ahí, después recordemos que Él lo había dicho antes. Y ahora se cumple. Entonces dice acá que el Señor sabía que había llegado su tiempo y dice algo interesante Juan porque dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y medio como que este discípulo del amor, ¿sí? Porque Juan era esto, en un momento anterior cuando llegó al conocimiento del Señor, en un momento era un hombre poco tolerante, en busca de determinadas cosas. Dios lo transforma y empieza a ser este discípulo del amor, escribe del amor, siempre está hablando del amor inmenso de Dios. Y acá, evidentemente, no escapó de eso. Y habla que dice que Jesucristo nos amó y nos amó hasta el final. Y después empieza a contar una historia, que es donde uno empieza a pensar y dice, ¿qué nos está diciendo el Señor? Bueno, el Señor empieza a marcar después de eso la importancia de ¿dónde está mi corazón? ¿Hacia dónde apunta mi corazón cuando yo hago las cosas?
¿Qué intenciones tengo yo realmente cuando hago las cosas? ¿Sabes qué? Es fácil servir a la familia. Es fácil servir a quien amo, porque seguramente voy a tener una retribución, su amor. Es fácil servir a mis hijos, es fácil servir a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, a mi familia. ¿Por qué? Porque seguramente voy a tener una retribución, voy a tener un gracias. Pero ¿qué pasa cuando el Señor me llama a amar mucho más? A que el amor de Él, ese amor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a todas las personas, tiene que ser una realidad en mi vida. Y tengo que salir de ese pensamiento de yo te doy, vos me das. Porque hoy vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad en la cual yo te doy si me das. Yo trabajo si me pagas. Yo te sirvo si tal vez me reconoces. Yo te sirvo tal vez si me das las gracias. Yo te sirvo si hay un pago, una retribución. Y ahí empieza el gran problema. Por eso después Jesús hace otras cosas. Pero qué interesante que es Juan cómo pone primero este punto del amor de Jesús que tuvo. Porque después Jesús podría haber mostrado muchas cosas más y las hace. Pero lo primero que va marcando acá, y eso es lo que yo quería que hoy pudiéramos nosotros empezar a pensar. ¿Qué me mueve a mí a servir? ¿Dónde está la base de mi servicio? Tal vez en eso, en una retribución, en un pago, en un agradecimiento, en un reconocimiento, tal vez en una posición que me den. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando empezás a pensar así, estamos ahí de transitar tal vez en la decepción. Porque cuando no te digan gracias te vas a empezar a decir, cuando no haya un pago, cuando no haya un reconocimiento. Te vas a decepcionar, posiblemente hasta podamos decir no lo hago más. Y hasta me puedo sentir hasta frustrado. Entonces ahí empieza, y esto es interesante ver cómo el Señor, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, Él empieza a marcar un rumbo. ¿Sabes por qué? Porque esa base del amor que tiene, lo que Jesús hacía, es ese amor que habla la palabra de Dios cuando vamos al libro de Corintios. Y habla de un amor que es Jesús. Porque dice que es un amor infinito, un amor eterno, un amor que siempre llega a tiempo, un amor que es sufrido, que a veces es castigado, que se le imputan tantas cosas. Es un amor que Jesús que muestra, un amor paciente, bondadoso. Es un amor que no contiene envidia, que no se jacta, que no es grosero, que no es arrogante, que no es egoísta, que no se irrita, que no guarda rencor, que se deleita en la verdad, que está dispuesto a sufrir, que está dispuesto a dejarlo todo y aún sabiendo que lo van a traicionar. Aún sabiendo que lo van a dejar solo. Porque dice que acá era esto previo al momento en el cual el Señor entraba a Jerusalén. Previo al momento en el cual iba a pasar por todo lo que pasa y viene la crucifixión. Aún en todo eso, el amor de Jesús intacto sigue en el corazón. Y yo quería que eso pudiéramos tener presente nosotros para nuestro servicio. ¿Dónde reposa el servicio que yo doy a Dios? Pero ¿sabés qué? Es un servicio que Dios no lo necesita, porque Él es Dios, pero sí lo va a ver reposando en la vida de las personas con las cuales yo tengo contacto. Por eso es tan importante que ese amor que tenía el Señor, que nosotros no lo tenemos, pero que gracias a la obra de Cristo ese amor empieza a ser una realidad en mí. Y es ese amor en el cual lo primero que tiene que pasar cuando yo empiezo a servir es empezar a amar como amó el Señor. Es empezar a mirar como miró el Señor. Es empezar a tener paciencia.
Lo que pasa es que a veces en este tiempo que nosotros vivimos, y bueno, también fue en aquel, porque también está el relato que dice que los discípulos en un momento también empezaron a discutir porque querían una posición, justamente Juan, Jacobo, los hermanos querían en una posición. Ahí lo vamos a ver después. Pero en el mundo que nosotros estamos, en la sociedad, ¿sabe lo que pasa? Se busca eso, ¿sí? Se busca una posición, se busca liderar, se busca estar allá arriba. No nos gusta estar abajo. Nos gusta estar arriba, nos gusta decidir, nos gusta mandar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y seguramente pasan cosas en nuestro corazón. Tal vez hay carencias que venimos teniendo desde nuestra infancia que nos llevan a creer que esas cosas van a llenar nuestro corazón. O que de esa forma yo le voy a agradar a Dios y lo estoy haciendo bien. Entonces yo, si tengo un problema ahí, tal vez estoy buscando la aceptación de las personas que antes no tuve. Estoy buscando un espacio para tener autoridad, que antes no lo tuve en otro lado. O tal vez por un buen tiempo de mi vida anduve con la baja autoestima. Entonces ahora, si no, voy a servir para que después me reconozcan y me pongan en tal posición. Y ahí empieza a haber un problema en nuestro servicio al Señor. Ahí es cuando lo que está pasando acá está desviándome de lo que realmente el Señor quiere. No miro el amor que tuvo el Señor, que tiene el Señor. No es una realidad en mí y por eso mi servicio, que lo puedo hacer, no tiene este condimento. Entonces tal vez no está siendo rico, no está siendo apetecible, está siendo neutro, le está faltando condimento. Entonces ahí cuando yo tengo que mirar y replantear, pasar por el escáner de la palabra de Dios, del mismo Señor, de mis momentos de intimidad con Él, mi momento de oración, mi momento en el cual estoy a solas con el Señor y preguntarle, Señor, ¿la actitud que yo hoy estoy teniendo hacia el servicio, hacia ti, es la correcta? ¿Es la que tú quieres? Porque si hay alguien que nos enseñó y nos mostró cómo se manejó durante todo el tiempo que estuvo aquí, fue el Señor. Y hay algo que mostró, ¿sabes qué? Nunca hizo las cosas para tener algo. ¿Te acordás cuando Él hacía los milagros y dice que la gente lo quería venir y levantar y proclamar como rey? ¿Él no qué hacía? No, se iba para otro lado. No. Tampoco actuó o hizo los milagros para ser reconocido o para que vengan a darle las gracias en una manera, hasta te puedo decir, falsa. No, porque el Señor cuando hacía las cosas no las hacía especulando recibir algo, la hacía porque amaba, porque ama. No espera nada a cambio. Nada más que eso mismo pase en mí y que yo eso mismo lo empiece a dar. Quiere producir en vos eso que Él es, esa esencia que Él tiene, que es su amor. Y eso es cuando nosotros nos tenemos que preguntar si nosotros realmente amamos a las personas o no. Si realmente nosotros estamos amando a nuestro prójimo como el Señor nos pidió. O estamos en una determinada posición o en un determinado servicio al Señor y estamos para juzgar, para constantemente querer corregir, para constantemente buscar estar supervisando y viendo nomás por encima. O aún más, hasta manipulando la situación o manipulando a las personas. Por eso qué bueno es ver cómo el Señor se maneja en el amor. El amor era donde Él estaba parado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea lo que a mí me lleve a servirle. El amor a Dios, pero el amor se va a ver reflejado en las personas. Porque si no, no voy a poder hacerlo. Y ahí es cuando empieza después y vamos viendo lo que pasa. Dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, sabiendo Jesús que al Padre
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido el Padre y que ahora debía volver, el tiempo en el cual salió y hacer la obra y debía volver al Padre, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, a secarlos con la toalla que se había ceñido. Y es acá el Señor que él agarra y dice que en plena cena se levanta, estaba ahí, y se levanta y dice que va y busca una toalla, un recipiente, pone agua y dice que empieza a lavar los pies de los discípulos. Y acá muestra tantas cosas, muchísimas. Pero qué actitud, ¿no? El Rey del universo, el creador, el dador de la vida, agarra agua, una toalla, y empieza a lavar los pies sucios de los judíos, de los discípulos suyos. Los pies tal vez lastimados. La pregunta es, ¿por qué cuando se llegó al aposento no se los lavaron antes? ¿Por qué dice, hay otras partes que habla, dice, estaba todo ya preparado? ¿Y qué pasó con esta parte? ¿Nadie tomó la iniciativa para hacerlo? No. Porque, ¿sabés que todos estamos propensos a no querer hacer determinadas tareas? A lo mejor sabemos que hay que hacerlo, pero no lo queremos hacer. Y eso denota que en nuestro corazón muchas veces hay orgullo, hay arrogancia, hay, no, yo no estoy para esto, estoy para otra cosa. Porque los discípulos estaban ahí, cualquiera podría haber hecho esto. Es más, en la forma que estaban sentados, dice que cuando no había de dinero o no era una casa pudiente, ¿qué es lo que pasaba? El último que estaba sentado era el que le correspondía lavar los pies al otro. Ese era Pedro. Y dice que el Señor agarra y empieza a lavar los pies, uno por uno. Pero dice que hay algo interesantísimo, hermano. Dice, ¿sabes qué? Se quitó su manto. El Señor dejó su vestidura y la deja de lado y agarra y se pone la vestidura de un siervo para ir a lavar los pies de sus discípulos. Esto marca también un poco lo que pasaba en la antigüedad, cuando el sumo sacerdote era destacado de los demás y tenía determinada vestimenta él. Pero dice que cuando llegaba el momento del sacrificio, de empezar a hacer cosas, se tenía que sacar las ropas sacerdotales. Léalo después ahí, el libro de Éxodo, Levítico. Ahí están, 28, 16 de Levítico, y ahí marca todo lo que, esa ropa especial que tenía el sumo sacerdote. Aquel que hacía el servicio a Dios y en el cual Dios le decía, tiene que hacer esto, porque si no, morirá. Pero acá está alguien que es sublime, el mismo Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el amado de Dios, el sacerdote universal, el de todos los tiempos, el único. Está ahí Jesús, quitando su manto para empezar a lavar los pies de sus discípulos. Y es ahí donde toma muchísima fuerza, ahí cuando leemos en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses capítulo 2, y dice, y habla del Señor Jesucristo y de su humillación y de la exaltación que le hace el Padre. Y dice en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos acá al Señor Jesucristo, al Rey, sacándose su ropa, despojándose o ocultando todo lo que Él es para mostrarse simplemente y ponerse no al mismo nivel que ellos, ¿sabes qué? Mucho más abajo, porque el que lavaba los pies era aquel siervo de menor rango, el que nadie quería hacer, nadie quería lavar los pies. Bueno, el Señor Jesucristo lo hace. Y Él agarra y se pone en esa posición. Y en esa posición Él agarra
quiere mostrar algo, quiere enseñar algo, quiere dejar una marca en esos corazones de los que Él había elegido. Aquellos que serían los que llevarían adelante después el mensaje para trasladarlo boca a boca y llevárselo a los otros y que llegara hasta nuestros tiempos. Y seguramente seguirá hasta que el Señor disponga y Él venga a buscarnos. Esto marca cómo el Señor Jesucristo sale de una posición para mostrar, para hacer. Nos da esto de decir, mira, yo lo estoy haciendo. Yo te estoy dando el ejemplo. Pero muestra esa actitud de humildad. Eso que todo hijo de Dios tiene que estar totalmente revestido y lleno. ¿Cuánto nos cuesta ser humilde? ¿Por qué? Porque siempre en nosotros hay algo. Entonces nos movemos y queremos determinadas cosas. Porque bueno, sí, estamos detrás de algo. Pero acá vemos a Jesús que está detrás de algo, sí, pero que es de algo puro, que es de algo santo, que es de algo de poder sellar los corazones de los que estaban con ellos y decirles, yo ahora me iré, pero ustedes a partir de ahora llevarán adelante algo que va a impactar a todos si lo hicieren. Por eso el Señor se despoja de su orgullo, del orgullo, que nosotros tenemos. Él se despoja de sus ropas y nosotros debemos despojarnos del orgullo. El Señor se sacrifica, luego viene y muere. Y eso tiene que llevarnos, hermanos, a ese servicio que nos cueste. ¿Qué sacrificio estoy haciendo cuando sirvo a Dios? ¿O es solamente cuando puedo? Como yo quiero. ¿Qué renuncia he hecho en mi vida? El Señor Jesucristo salió de su posición, se bajó y se vistió como un siervo en una posición la más baja de todos. Podemos decir que renunció momentáneamente a una posición que él tenía única y que los mismos discípulos se la reconocían. Ahora pregunto, ¿a qué hemos renunciado nosotros por servirle al Señor? Esto nos tiene que llevar a pensar, ¿dónde está apoyado nuestro servicio a Dios? ¿Dónde está apoyado el servicio que yo brindo en esta iglesia local que tengo hoy, en la cual soy parte? ¿En el amor del Señor? ¿En esa humildad que Él me está mostrando de una forma especial? ¿O todavía estoy pensando en algo que yo pueda llegar a recibir? Nosotros somos pecadores, estábamos lejos de Dios, pero por la obra del Señor fuimos traídos y el Señor nos salvó, el Señor nos da una nueva vida, el Señor nos da una nueva forma de ver las cosas. El Señor, por medio de su palabra, por medio de estos tiempos que tenemos como iglesia, el Señor empieza y quiere poner cosas en nosotros. Quiere resetear una mente que estaba pervertida, perdida, desorientada en el egoísmo, en querer las cosas para Él, en vivir para mí, en hacer como yo quiero. Entonces el Señor quiere cambiar eso. Y es ahí donde Él empieza a trabajar y hace esto de sacarse el manto para hacer. Otra de las cosas que tenía muy interesante, fíjate en el Antiguo Testamento, habla de esto cuando venía el tema de los pies, todo. Abraham lo hizo cuando se presentaron esos ángeles, lavarle los pies. Era una actitud de hospitalidad, de servicio, de bien recibirlos. Fíjate vos que a donde fueron era un aposento, no era del Señor, aunque la palabra dice que todo lo que hay en el mundo es del Señor. Había sido tal vez alquilado o prestado, pero marca también entre todas las cosas esta actitud del Señor de lavar los pies de los discípulos. Es una actitud de amor, ya no solo a los discípulos, sino diciendo, esto después lo van a hacer entre ustedes, pero lo van a hacer mucho más allá. Es un amor hacia el extranjero. Cuando se habla de la hospitalidad es eso. Es amor
hacia el extranjero, hacia el otro. Por eso cuando venía en la antigüedad era bien tratado, se lo traía, se lo ayudaba, se lo acompañaba. Porque no era como ahora que había hoteles y todos los demás, no. Esa humildad, ese poder agarrar y mirar a otros y empezar a decir, tengo que salir de la esfera mía, de mi pensamiento. Fíjense como el apóstol Pablo cómo se presenta. Dice el apóstol Pablo, y en otras cartas dice, servidor, siervo del Señor Jesucristo. A veces el tema de los títulos es tan complicado para nosotros mismos, ¿no? Porque creemos que pasa por ahí y no pasa por ahí. Lo tercero y último, ya para ir cerrando esto y pidiéndole al Señor que nos ayude, es poder ver lo que el Maestro mostró, ese ejemplo que nos da. Pero fíjate que dice que Pedro que en un momento dijo, no, vos no vas a hacer esto, Maestro, conmigo. Entonces dice que se negó, después lo aceptó, y después, bueno, ya medio como que se abusó y dice, bueno, no solo me lavé los pies, sino también la cabeza, lavame todo. Porque le dijo el Señor, si no, no vas a ser parte. Y a veces también en el servicio nos puede pasar eso. Puede haber gente que rechace, seguiremos adelante. Puede haber gente que dude, seguiremos adelante. Y también puede haber gente que se abuse, seguiremos adelante. Porque el Señor lo mostró. Él mismo lo vivió. 3 años habían estado con Él estos discípulos. Y así mismo había cosas que no terminaban de entenderlas ni de aceptarlas y cuestionaban constantemente. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros. Porque el ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Dice que el Señor, luego de lavar los pies, vino y ¿qué hizo? Tomó su manto y nuevamente se sentó. Esto marca tantas cosas. Marca esto que el Señor decía, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo lo hago por amor a ustedes. Y acá mismo también el Señor marca eso. Yo dejo esta posición para hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque no tengo problema. Yo me identifico muy bien con quien yo soy. Pero aparte de esto lo hago y ahora lo dejo de hacer y me vuelvo a mi posición. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios. Porque soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque yo soy el amado del Padre. Porque yo soy el que te ama a vos. Y yo me muestro con simpleza. Yo quiero que vos también tengas humildad. Pero aparte de eso, dice, yo lo que quiero es que vos me obedezcas. Que el servicio que prestas, el servicio que llevas adelante esté lleno de amor, esté lleno de humildad, pero que esté en obediencia a lo que yo te pido. Porque a veces nos pasa eso. A veces nosotros podemos aprender las cosas, se nos vienen diciendo, pero de ahí a ponerlo realmente en la práctica hay una diferencia. Y el Señor les dice acá a los discípulos que el ejemplo le está dando. Yo les he mostrado lo que tienen que hacer. Ahora vayan y háganlos. Pero fíjate ahí en el 14 que dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No es lavarlos los pies al Señor. Porque viste, a veces, no, yo le sirvo al Señor. ¿Y a tu hermano? No, bueno, él ya veremos. ¿Y a tu hermana? No. El Señor quiere que yo le sirva a Él, pero haciéndoselo ¿a quién? A mi prójimo. En primer lugar, ¿a quién? A nosotros, los hijos de la fe, acá, la iglesia. Pero después Él quiere que se lo hagamos a las personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita que yo quiera hacer cosas para Él. No. Dios me dice, vos me vas a mostrar el amor, la obediencia que me tenés, que estás siendo realmente transformado, purificado, que estás realmente buscando la santidad. ¿Sabes cuándo? Cuando yo te vea cómo lo estás haciendo con tu prójimo. Hijos con sus padres, con sus hermanos, con sus pares. Nosotros padres con nuestros hijos, pero también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores. Entonces cuando yo hago eso, ahí sí yo le puedo llamar Señor. Ahí sí Él es mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque si Él es mi Señor, pero yo no estoy haciendo lo que Él me dice, ¿cómo es? Si Él es el maestro que me enseña, que me da la dirección, que me lo muestra, pero yo no lo estoy haciendo, ¿qué clase de alumno soy? Soy un alumno rebelde o un alumno que todavía sigue teniendo grandísimos problemas en el corazón. Porque no mira las cosas como las mira el Señor y no tiene esa actitud humilde que no necesita ningún título ni ninguna posición para servirle a Él, sino que lo hace aún sabiendo de que no va a recibir las gracias, que no va a recibir el dale, seguí adelante, que no te van a reconocer y que probablemente te vayas de este mundo sin recibir nada. Pero lo hermoso es saber que Dios no pasará por alto lo que yo haga. Él constantemente, su mirada está sobre todos nosotros. Cuando vos, cuando yo podemos mirar a algunos nomás, sabés que Dios los mira a todos. A todos. Y Él ve lo que yo hago y lo que no hago. Pero lo más lindo es que Él mira mi corazón para ver cuál es la intención de mi corazón. ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me motiva a hacer esto? Si realmente estoy adoptando ese ejemplo que Él me dio, ¿estoy realmente en el corazón deseoso de imitarlo al Señor? Bueno, seguramente la obediencia va a ser una realidad en mí. Pero no solo porque me voy a brindar a algunos, sino me voy a brindar a todos. Empezaré, por supuesto, con los que tengo más cerca, pero va a ser hacia todos. Y es ahí cuando el Señor empieza a hacer cosas en mí. Es ahí cuando Dios se empieza a alegrar y se agrada de mi vida. Es ahí cuando el Señor mira y dice, qué bueno, lo que te estoy enseñando lo estás poniendo por obra. Y el Señor sabe que eso me hace bien a mí. Me va a hacer bien, me hace bien a mi estado de ánimo, me hace bien a mi cuerpo, le hace bien a mis emociones, porque estás ayudando a otros. Salimos de la esfera del pensar solamente en nosotros y empezamos a hacerlo a otros. Por eso viste ahí en el libro de Mateo, capítulo 20, 28, habla de cosas que va, dice el Señor, que el Hijo del Hombre no vino a servir ni a ser servido, sino Él vino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino a servir y a dar su vida por rescate por todos nosotros. Él lo que busca en vos, lo que busca en mí es que lo lleves a la práctica, que seamos hijos obedientes, que seamos hijos que realmente queremos hacer la voluntad del Señor, salir de una esfera en la cual no nos va a llevar a ningún lado. Termino solamente con esto. En la cruz, el Señor Jesús tuvo el mayor acto de amor, de humildad y de obediencia. Y lo hizo para salvarme a mí, y lo hizo para salvarte a vos. Lo hizo porque Él realmente
nos ama, porque Él ve nuestra imposibilidad de poder llegar a Él. Por eso el Señor lo hace. El Señor quiere que en mi vida yo le refleje. Y es ahí donde, hermanos queridos, hermanos amados, hermanos, necesitamos ir en pos de eso. Realmente es sumergirnos, es nadar, es ir a buscar. No como la historia que te conté de que, bueno, este hombre recibió después algo. Quédate tranquilo que el Señor recompensará a su tiempo, a su forma, como Él lo considere. Pero que yo no esté movido por eso, sino que esté movido por el amor, por la humildad, por la obediencia a mi Señor. Por eso dice: nada hagáis por contienda o por ganar gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Tenemos que ir en pos de eso. Pensar que nuestro servicio es para el Señor, pero se va a ver reflejado en las personas que tengo a mi alrededor. El Señor tuvo el mayor acto de amor en la cruz. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque quería reconciliarte a vos, a mí, con el Padre. Él muere, Él resucita, Él está vivo. Y Él quiere que nosotros ahora sigamos reflejando eso todos los días. Por eso el servicio que demos, hermanos, que esté basado en lo que el Señor quiso, en lo que el Señor le mostró a los discípulos, que quedó para nosotros ahora para que lo podamos leer, pero que podamos también rendirnos ante ello, que podamos ver ese ejemplo del Señor, ese sacrificio de Él que no fue en vano, sino que realmente es para que nuestras vidas lo reflejen a Él todos los días. Es un gran desafío que tenemos, es un gran desafío que la iglesia tiene, porque la iglesia se va a mostrar a los otros, ¿sabes cómo? Sirviendo al prójimo. Ahí vamos a mostrar al Señor, acá en esta zona de influencia que estemos. Y el Señor nos llama a eso. Hoy es el tiempo, tal vez, de pensar, de repensar cómo está mi servicio al Señor. ¿Está el servicio sumergido en el amor de Dios, ese amor inagotable? ¿Está sumergido en esa humildad del Señor? ¿Está sumergido en la obediencia como Él quiere? Que pueda ser una realidad en nuestras vidas y que podamos así lo que hizo el Señor, que la gloria de Dios el Padre pueda ser en toda la iglesia renuevo y en todas las iglesias de nuestra Córdoba, de la Argentina y del mundo. Porque no es solo acá, sino es que todos los hermanos, todos los creyentes debemos esforzarnos día tras día para mostrar a Cristo y para que el Señor Jesucristo pueda ser visto por todos aquellos que todavía no creen, pero que tal vez viéndote a vos, a mí, cómo actuamos, cómo servimos, quieran conocerlo. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque vemos tu ejemplo, vemos lo que tú has hecho, vemos lo que tú haces y podemos ver qué lejos que estamos, Señor, de ese modelo. Ver, Señor, que muchas veces en nuestra vida todavía sigue habiendo cosas. Todavía estamos en esa especulación queriendo tener beneficios y a lo mejor somos movidos muchas veces a actuar por esto, aquello, porque queremos esto. Queremos cosas, Señor, que
que a la luz de ti, Señor, no sirven, son vanas. Señor, que podamos tener este pensamiento, que podamos tener esta mirada, el saber que tú no viniste para ser servido, sino viniste a servir, nos viniste a enseñar, viniste, pusiste tu vida en rescate de la nuestra, que estaba condenada al infierno, y que eso mismo quieres que nosotros lo llevemos a la práctica día tras día. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, seguramente acá hay mucha gente que posiblemente esté llevando adelante todo esto. Bendícele, dale más fuerza para seguir adelante. Pero posiblemente hay gente que no. Que hoy, guiados por tu Espíritu Santo, podamos reflexionar y realizar los cambios y las renuncias necesarias para que realmente te podamos adorar como tú realmente te lo mereces, y podamos vivir para que tu gloria sea vista por muchos, porque solo tú eres digno. Te alabamos, Padre, en este tiempo. Gracias. En tu santo nombre, Jesús, oramos, te lo pedimos y te lo agradecemos.